Noches una vez más. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Ah, Perfecto. bendito sea el Señor. Bueno, vamos a adentrarnos en esta experiencia de caminar en medio de lo que pudieran parecer sendas de oscuridad en la vida, de lo que pudieran ser caminos tortuosos y de dificultad, pero que hoy se vuelven sin duda cuando comenzamos a mirar los en clave de Cristo, de transformación, como un proceso de transformación y los duelos que son muchos y que son muy amplios. Les pido me avisen si hay afectación en la transmisión porque aquí el internet a veces molesta un poco. Ok, padre. Tranquilo. Gracias. Em, este, este, este momento de dolor, yo siempre digo, no es un momento que estamos llamados a vivirlo permanentemente. El momento del duelo que pasa por la pérdida de un ser querido, que pasa inclusive por rupturas en relaciones, que pasa por muchas otras circunstancias. Es un proceso humano, es un proceso profundo y que pudiera parecernos inclusive en ocasiones insuperable. Y nuestra fe en Cristo Jesús nos ha situado pues el camino del duelo en imágenes múltiples en la palabra de Dios, inclusive una primordial que pudiera colocar es la imagen de la misma Madre de Dios que pasó su mismo proceso. Pero nuestra fe nos sitúa en esa cruz de Jesucristo que se presenta no solo como un símbolo de sacrificio, sino también como un camino de esperanza. Entonces, cuando miramos el duelo como transformación, cuando miramos el duelo como edificación para el corazón, es un duelo que hemos asumido como un camino de esperanza, pero una esperanza que va acompañada también de consuelo y de transformación. Vuelvo y digo entonces, camino de esperanza, camino de consuelo, camino de transformación. Eso tiene que ser el duelo para nosotros, siempre viviéndolo con el norte de la cruz como parte de la vida cristiana. Ahora, ¿cómo encontrar consuelo en Cristo? Y si pensamos y miramos a Cristo en clave de duelo, ciertamente nos vamos inmediatamente a situar en la figura de la cruz de Cristo, en medio de nuestra tristeza. Y pienso yo en el tiempo de Cuaresma y pienso yo en el tiempo del Triduo Pascual también, que solemos vivirlo con una actitud de, pudiera llamarse de letargo, pudiera llamarse eh, muy en clave de tristeza. Y al contrario, la cruz de Cristo nos sitúa a nosotros en esa significación de el sufrimiento como una empatía divina, una empatía de parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir, Padre? ¿O cómo se entiende? ¿O cómo se vive esto? La cruz nos recuerda que Jesús mismo fue protagonista de su sufrimiento, que Jesús mismo, como fue humano, pues tuvo que hacer parte del sufrimiento, tuvo que encarnar ese sufrimiento en su pasión y en su muerte. No solo se vio o se vivió la experiencia del dolor físico, sino también se vivió la experiencia de la tristeza, se vivió también la experiencia profunda de la soledad, se vivió la experiencia de la angustia, angustia de perder a aquellos que amaba y prácticamente la separación de Dios Padre. Y miren ustedes como muchas veces nuestros procesos de duelo nos sitúan en una separación del Padre, en una separación del Padre cuando nosotros no logramos ver nuestros caminos o nuestros senderos en clave de esperanza, en clave de luz. Significa que estamos apartando nuestra mirada del mismo Dios. Nuestro dolor
más íntimo que es comprendido por parte de Jesús, sin duda alguna, nuestro dolor más íntimo que es asumido por el mismo Dios, no está siendo comprendido. Y es que Dios no está distante de nuestra experiencia, más bien se ha hecho cercano a nosotros, se ha hecho cercano a nosotros cargando con nuestras propias angustias. Y por eso me pongo siempre yo a pensar en la cruz de Cristo como ese elemento, como ese signo de sufrimiento, pero que es también muestra de la empatía de pérdida, la de un ser querido que suele ser la pérdida más dolorosa, la pérdida más profunda. Llegamos a un punto, y seguramente llegaste a este grupo, en el que sientes que estás solo, que estás sola atravesando tu dolor. Estás solo, que estás sola pasando por esta realidad de vida. Y esto sin duda tiene que conducirnos a que entendamos, mirando la figura de la cruz claramente, que Jesús está, Jesús me acompaña, Jesús está conmigo, Jesús camina conmigo en el túnel oscuro de que no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que Él está cerca de nosotros. Una escena hermosa de una película, pues existe la novela escrita y también está ahora hecho película. De hecho, es una película no católica, es una película cristiana. Padre, disculpa, hay un poquito de Se llama interferencia. La Cabaña. Seguro muchos de ustedes se habrán acercado. Y Padre, hola, sí, probando sí, uno, dos, disculpa, tres. se oye un poquito de interferencia y 2 minutitos de estar hablando no se ha Amanda, ¿me escuchado escuchas? bien. Hola, uno, dos, tres. Ahora sí, ok, Permítanme, cambio la fuente del internet acá. ok. Ok, ahora sí, probando. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Padre, Listo. una vez escuchamos que si se quita la cámara, transmite mejor. No sé si eso es verdad o mentira. No sé si quieres probar. Sí, sí, eso puede pasar, pero bueno, ya todos con cámaras cerradas y yo también. Sí, Sería un programa de radio probemos, aquí en su... probemos porque él cambió, probemos a No, no, ver, no, no porque tengo problema, no tengo problema. La voy a apagar un pero es que es ratito. como raro escuchar y no ver a la persona. Bueno, Probemos. toca, porque sí hay Probemos un mucho. ratito. Aquí voy. Bueno, probemos a ver, Bueno, exacto. les contaba la anécdota de esta película Ujú. llamada La Cabaña. Es una película de corte cristiano, no católico. Y esta película relata ciertamente la historia de una pérdida. Si no se la han visto, les invito a que puedan acercarse a esta película, porque este hombre que la protagoniza, él se llama Mackenzie, y en esta experiencia de este hombre, una familia de iglesia dominical, bueno, una familia, mejor dicho, maravillosamente encaminada en la senda de Dios. E inesperadamente en medio de un paseo familiar, su hija es raptada y luego se presume por los rastros que son conseguidos que su hija es asesinada, pero el cuerpo de su hija jamás es encontrado. No quiero hacerles spoiler de la película, pero este hombre pasa por una dura prueba en su vida, y es que se entrega a un duelo destructivo, a un duelo destructivo para sí mismo. Claro, el dolor a veces nos hace y nos conduce por dolores intransformables, por dolores incontrolables que hacen parte
diría yo, de esa parte afectiva que no podemos controlar. Bueno, este hombre se sumerge en un viaje a una cabaña en donde se supone o se presume, porque la película es un poco a veces incomprensible, en donde se presume fue donde su hija fue asesinada o fue violada en últimas, porque hay rastros de sangre, está el rastro de su vestido. Em, este hombre vive una experiencia en esa cabaña de encuentro con la Santísima Trinidad. Y en medio Fíjate. de ese viaje con la Santísima Trinidad, este hombre se encuentra, pues claramente, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo personificados. El Padre por una mujer negra muy, muy querida, el Hijo por un hombre de rasgos orientales, muy parecido al Jesús que conocemos, el Espíritu Santo una mujer asiática, mm, también ella. Quería hablarles de una escena en particular cuando está la mujer que personifica al Padre en medio de sus labores de cocina, porque Dios se muestra aquí como un Dios de nuestra vida cotidiana, como en efecto lo es, como un Dios de todos los días. Y en medio de las peleas, este hombre le sacó en cara al Padre, este Mackenzie le sacó en cara a Dios, que así como dejó solo a su hijo en la cruz, así había dejado sola a su hija para ser raptada, para ser asesinada, para ser violada. El dolor, mis hermanos, nos hace hablar a veces descontroladamente, emitiendo juicios a diestra y siniestra. Y fue tan fuerte que me erizo todavía contándolo cuando esta mujer que personifica a Dios Padre le muestra sus manos al protagonista y sus manos tenían los rastros, los hoyuelos de los clavos de la cruz de Cristo. El Padre estuvo acompañando al Hijo en la cruz. El Padre estuvo y está siempre también en nuestros dolores, en nuestras situaciones de dificultad. Y por eso la cruz es un signo de empatía divina. Si nosotros tenemos esa conciencia, no solo racional, sino esa conciencia existencial, esa conciencia que trasciende lo espiritual, esa conciencia que trasciende lo emocional, esa conciencia que trasciende mi yo cerebral, es una conciencia existencial. Dios está conmigo en mis buenos momentos y en mis malos momentos, en mis momentos de dolor y mis momentos de dificultad. Dios empatiza conmigo, aunque para mí el término empatía es bastante leve, bastante flojo, bastante aguado. Yo transformo siempre la empatía en misericordia, la misericordia de Dios. La cruz es la señal de la misericordia. Y la señal de la misericordia, o mejor dicho, el significado de la misericordia es yo, tu Dios, el que te creé, el que te salvé, me hago uno con tu dolor, con tu muerte, para redimirte, para resucitarte y para sacarte de ese hueco en el que estás sumido en este momento, porque el duelo es un hueco en el que a veces nos sumimos cuando no salimos de él, si no se vuelve como un ente transformador. Entonces, hacer conciencia de que la cruz es la misericordia de Dios es un primer paso para que el duelo sea un proceso de transformación en mi vida. Diría yo también, en clave pascual, por supuesto, la resurrección es una promesa de esperanza. Miren como primero tocamos la cruz del Calvario. La cruz, signo de misericordia para mi duelo. Segundo, la resurrección, promesa de esperanza también, una gran certeza en medio de mi duelo. La cruz no termina en la muerte. Nuestro duelo debe jamás terminar en la desesperanza. Nuestro duelo es ciertamente también una cruz para nosotros. Nuestro duelo es nuestra cruz dolorosa. Nuestro duelo es esa cruz que se convierte y debe convertirse en puente hacia la resurrección. Debe convertirse en puente hacia la resurrección. Al morir en la cruz,
Jesús nos abrió el camino hacia la vida eterna. Cuando Jesús muere en esa cruz, digamos que nos deja esa promesa de que la muerte no tiene la última palabra. Y si la muerte no tiene la última palabra, cuando yo vivo un proceso de duelo, cuando yo pierdo un ser querido, cuando he pasado por un momento de una ruptura amorosa, cuando he pasado por un momento de una dificultad familiar que también significó para mí un duelo. En mi caso, yo les confieso, allí contaron en mi presentación que soy venezolano. Yo pasé por un proceso de duelo cuando tuve que dejar mi país hace ya 10 años. Estamos en el 2025. 11 años. 11 años. Yo no dejé mi país porque estuviera yo en lo personal mal. Yo no dejé mi país porque quise, pero muchas veces cuando asumimos las decisiones vienen acompañadas de duelos que no podemos controlar. Afortunadamente, yo digo que todo es gracia de Dios. Yo descubrí en mi propio duelo, de mi nuevo país, porque además llegué, estaba aquí con mis padres, estaba aquí conseguí un muy buen trabajo, muy bien remunerado. Yo no estaba en nada de estas cosas del Señor, ni era seminarista, ni era sacerdote, ni nada. Yo era, o bueno, lo que soy periodista, comunicador social, y estaba muy bien ubicado. Pues ni el dinero significó en ese entonces ni signo de esperanza, ni signo de alegría. El duelo fue utilizado por el Señor para acercarme a mí, a este proceso vocacional que Él ha acompañado felizmente a su término inicial el pasado 8 de febrero, como ustedes lo contaban. Entonces Jesús utilizó mi duelo para abrirme a la vida eterna. Jesús utilizó mi duelo para entender que esa muerte que yo consideraba que era el fin de mi vida, mi carrera tan luchada de comunicador, de figura pública, había quedado en el olvido. Llegué a Colombia y era un don nadie. Eso era lo que me decía mi mente tramposa. Me decía, eres un don nadie. Llóralo. Pues descubrí por gracia de Dios, porque seguí caminando en oración, porque iba a misa al menos los domingos, pero descubrí luego una hermosa comunidad de la Renovación Católica Carismática fundada por el padre Charlie García, llamada Génesis en la ciudad de Bogotá. Descubrí allí comunidad, descubrí allí a Jesucristo y descubrí esa certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Cuando perdemos entonces ese ser querido o pasa lo que pasa, como les acabo de contar, nuestro corazón se siente aplastado por la ausencia. Nuestro corazón se siente aplastado por la ausencia, por la circunstancia. Pero la resurrección de Cristo nos asegura que esa separación no es definitiva. Somos fatalistas cuando vivimos estos momentos. Nuestra mente no toma otra posición, sino es la de un fatalismo incontrolable. Y obviamente nuestras muertes físicas no son el fin. Nuestras muertes físicas son el paso hacia la vida plena en Dios. Eso es lo que significa Pascua, paso. Así como nuestros amados han partido al encuentro del Padre, deberíamos sentir un gozo pleno y lleno, pero bueno, eso es un proceso de vida que implica también de nuestra propia resurrección personal, porque somos nosotros los que quedamos aquí. Somos nosotros los que quedamos adoloridos, pero somos también los que necesitamos descubrir en esa pérdida ese paso hacia la vida plena en Dios. En medio de nuestro duelo, debemos recordar que la resurrección es una esperanza viva. Así como Cristo venció la muerte, también nosotros podemos confiar en que algún día estaremos reunidos nuevamente con nuestros seres queridos, no de forma temporal, sino en la eternidad. Pero esto, ¿cómo se entiende, Padre? ¿Cómo entiendo yo que la esperanza es un faro que ilumina nuestra oscuridad y nos da fuerzas para seguir adelante? Yo les hablo un poco también de lo que implica ser intercesor, porque ciertamente
esto de vivir en oración implica también de mi vida en intercesión, de mi vida como un intercesor. Y he descubierto que el ser un intercesor es descubrir que mi corazón ora con el corazón de Cristo. Y va todo muy conectado con esto de la empatía divina que dije que iba a transformar más bien en la palabra misericordia. Yo tengo que aprender a vivir mi proceso de oración, mi proceso de camino, mi proceso de duelo, en el que intercedo y oro por mi familiar. Y estamos nosotros juiciosos, le anotamos las misas del mes, la misa del año, la misa del novenario. ¿Por qué, qué tal no vivimos la intercesión como un acto de amor? Y ese acto de amor me conduce a que la intercesión no es solo pedir por alguien, sino entrar en el mismo ministerio que Jesús sigue realizando en el cielo. Esto es muy eudista. San Juan Eudes, que estamos en su mes, por cierto, nos va a decir que nuestra vocación ha de ser la de continuar y completar su vida, su obra, sus misterios en nuestra propia vida. Es decir, Jesucristo no murió en el madero. Jesucristo se quedó vivo en ti. Jesucristo se quedó vivo en aquel que también partió al encuentro del Padre. Entonces, interceder es unir nuestra voz y nuestro corazón al de Dios para que se cumpla su voluntad. Si yo uno mi corazón al corazón de Dios, se cumple su voluntad. Padre, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues en este contexto del duelo no es que vivas en medio del dolor. En este contexto del duelo no es que vivas apesadumbrado, apesadumbrada. Es que descubras nuevas fuerzas en el Señor. Es que descubras nuevas fuerzas en Él. Y, y me hace entender tanto el hecho de participar en la misión de Jesús cada vez que intercedemos. Y hay un texto del Antiguo Testamento, del Éxodo capítulo 32, versículos 11 al 14, en el que se los voy a leer rápidamente. Dice: entonces Moisés suplicó al Señor su Dios diciendo: Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? Apártate del ardor de tu ira y renuncia a la amenaza contra tu pueblo. Y el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Y hubo una diferencia en esta intercesión. Moisés no se quedó como externo pidiendo por algunas personas, como muchas veces hacemos tú y yo. Intercedemos así como desconectados de Dios. Como: Dios, es tu culpa, te lo llevaste, quítame este dolor y dale la vida eterna. No, Moisés se puso en medio entre el pueblo y Dios. Y no fue su oración la que cambió la historia, fue su fe la que cambió la historia. Fue la fe de Moisés la que cambió la historia. Dios escucha cuando un justo clama con fe. Es un llamado no para unos pocos muy espirituales. Es un llamado para toda la iglesia. Para toda la iglesia, para ti que eres iglesia, para ti que eres pueblo de Dios. Y me parece tan hermoso también, me encontraba yo con otro fragmento de una homilía del Papa Francisco en el año 2018, y él hablaba de la intercesión como el gran poder de los bautizados. Si tú y yo claramente somos bautizados, si los tuviera aquí presencialmente ustedes en esta reunión, le diría: levante la mano el bautizado, y todos levantaríamos la mano. La intercesión es el gran poder de los bautizados. Un verdadero intercesor se pone delante de Dios por amor, incluso dispuesto a arriesgarse por el bien del otro. Esto es hermosísimo, porque nos está poniendo a nosotros en clave de esperanza. Nos ponemos en riesgo por el hermano. Ponemos nuestro corazón al frente.
Y en medio del caminar de la intercesión les cuento algo también que me ha enseñado la renovación carismática, y es que la intercesión es profética. La intercesión no reacciona solo a problemas. Por ejemplo, usted no intercede por los enfermos nada más. Usted no intercede por los que han fallecido. Usted no intercede por los problemas. Usted no intercede por las dificultades. La intercesión es profética porque discierne la voluntad de Dios y ora para que ésta se cumpla. Esto para mí fue extraordinariamente revelador. Yo no tengo que interceder solo ante y frente a mis situaciones y mis problemas. Tengo que interceder porque habito en Dios, desde el bautismo sumergido en Dios. Y sumergido en Dios es que encuentro esperanza, es que encuentro paz. Paz no es la ausencia, recuerden, de la turbiedad. Paz es la fortaleza en el camino. Entonces, en medio de nuestro duelo, recordar que la resurrección es una esperanza viva. Por eso les decía, no nos sirve solo, Padre, que nos diga que Cristo venció la muerte, eso lo sé. Y yo soy uno, mis hermanos, de los primeros que dice, el cristiano no tiene que tragar entero. Si a usted le dicen Dios te ama, usted pregunte, ¿cómo así que Dios me ama? Si me acaba de quitar a mi familiar. Cristo venció a la muerte porque permanece vivo en ti. Y por eso es que te da a ti su corazón para que puedas tú también confiar en que algún día estaremos reunidos nuevamente del corazón de Dios de donde hemos brotado, del corazón de Dios de donde hemos salido. Allí nos encontraremos todos, eternamente. Ese es otro término, la vida eterna. Y entonces asumo el tinte fatalista de considerar que la vida eterna funciona a partir de mi llamada de retorno al Padre. Y la vida eterna comienza desde que tú y yo hemos decidido creerle al Señor. Desde que tú y yo hemos decidido ser levantados por el Señor. Y por eso es que la esperanza es entonces faro que ilumina nuestra oscuridad y nos da fuerzas para seguir adelante. Primero hablamos de cruz. Cruz como signo de sufrimiento y empatía divina. Cambiamos la palabra empatía por misericordia. Dios se hace uno con las miserias de los miserables. Aquí el significado de la palabra miserable está aplicado a aquellos tal vez desdichados, a aquellos tal vez tristes en nuestro contexto. Entonces Dios se hace uno con el triste, Dios se hace uno con el adolorido. Segundo, la resurrección es promesa de esperanza. Tercero, la cruz y el perdón, porque seguimos centrados en la cruz de Cristo. Y seguramente sabrán ustedes que el perdón es otra lección que la cruz nos enseña, porque muchas veces nuestros duelos se hacen más difíciles de llevar porque no terminamos de asumir la cruz como hemos de asumirla, como hemos de abrazarla. En el momento más doloroso de su vida, cuando era clavado en la cruz, Jesús no guardó rencor. Y lo relata, por ejemplo, el evangelista Lucas en el capítulo 23. Sus palabras fueron ¿cuáles? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El dolor en él no fue significado de ira. No hubo todos esos signos porque la ira de Dios haya caído en el pueblo. Entonces la oración de Jesús
que esa pequeña frase es ciertamente oración de Jesús, nos invita a la reconciliación, incluso cuando el dolor nos consume. Y esa es la pregunta, ¿decido quedarme a habitar el dolor? ¿Dónde decido a quedarme a habitar? ¿En el dolor que me va a consumir y que, como cuenta esa historia, es como tomarse, ¿cómo es? Tomarse el veneno creyendo que el enemigo es el que se va a morir y es uno mismo, el que se está haciendo el daño? Eso es quedarse habitando el dolor sin perdonar, porque entonces a veces los duelos son, no te perdonas a ti mismo por aquello que no pudiste hacer en vida. No te perdonas a ti mismo, y vuelvo a mi ejemplo para hablar de mí y no de otros. No me perdono tal vez por lo que no hice, y ahora no tengo la oportunidad tampoco de hacerlo. Y entonces en nuestro duelo brotan los sentimientos de ira, brotan los sentimientos de tristeza, brotan los sentimientos de rechazo ante la situación que estamos viviendo. Miren el claro ejemplo, yo estaba llegando a un país como este, de bonanza, en desarrollo, frente a lo que lastimosamente estaba viviendo mi país en ese momento. Y yo era incapaz de ver lo positivo, y yo era incapaz de ver la bendición, y yo era incapaz de ver que con mi trabajo aquí podía ayudar a muchos. Entonces, el rechazo ante la situación que estoy viviendo, porque prefiero quedarme en la tristeza profunda, porque prefiero quedarme carcomiéndome en cualquier otra cosa. Pero entonces la cruz nos llama a no dejarnos dominar por esos sentimientos, sino abrir nuestros corazones al perdón, a la paz, a la misericordia. Perdonar, perdonar. En el contexto de una pérdida, perdonar no significa olvidar, no significa minimizar el dolor. Vas a vivir con eso toda tu vida, porque si algo no sabemos nosotros es olvidar. Y menos si queremos tenerlo presente para darnos palo indirectamente nosotros, que creemos que se lo estamos sacando en cara a otros. Perdonar es liberar nuestro corazón de la carga del resentimiento. Liberar nuestro corazón de la carga del resentimiento es perdonar. Perdonar es permitir que la paz de Dios inunde nuestra vida. Eso es perdonar. Y la cruz nos muestra que al igual que Jesús perdonó a sus enemigos en su momento de máxima angustia, nosotros también somos llamados a perdonar, liberándonos de lo que nos encierra en la tristeza y en el enojo. La cruz y el perdón. Tercer paso o tercera recomendación o tercera reflexión. La primera, la cruz como signo de sufrimiento y misericordia. Es el Señor haciéndose uno con mi miseria. Segundo, la resurrección, que es mi Pascua, es mi promesa de esperanza. Aquí no quedaré. Tercero, la cruz y el perdón. Cuarto, finalmente, el lugar de la transformación. La cruz no es solo el lugar del sufrimiento y el dolor, es el lugar de la transformación. A través de las dificultades de la vida, Dios nos invita a crecer. Recuerdo alguna vez que me dijeron, y lo repito hasta el cansancio, las preguntas frente a las situaciones no es por qué, es para qué. Convertir el por qué al para qué es encontrarle sentido a mi dolor, encontrarle sentido a esto que me ha sucedido. Dios nos invita a transformar nuestro sufrimiento
en una oportunidad para acercarnos más a Él. ¿Para qué, Señor, lo quieres? Para acercarme más a ti. ¿Para qué quieres que me acerque más a ti? Para purificar más mi corazón. ¿Para qué quieres que purifique más mi corazón? Para vivir más plenamente mi fe. Aunque no lo creamos, vivimos nuestra fe adormecidos, tradicionales. Es que me muero si no le anoto la misa. Ay, Dios mío. ¿Cuánto has orado en este año que pasó de la muerte de tu ser querido? Y ahora no te perdonas que no le anotaste la misa. ¿O cuánto has dejado de orar? ¿O cuánto has dejado de relacionarte con Él? El duelo es un proceso que cambia profundamente a la persona que lo atraviesa. Y es un camino ciertamente que puede ser largo, que puede ser difícil, pero que Dios ha prometido que en medio de la oscuridad, Él transformará nuestro dolor en una fuente de consuelo y esperanza para los demás. Así como Jesús tras la cruz resucitó gloriosamente, también nosotros con el tiempo seremos transformados. Así nosotros con el tiempo también resucitaremos y el dolor dará paso a la paz. La tristeza dará paso a la esperanza y la muerte dará paso a la vida. Yo a veces que converso con personas frente a sus pérdidas de sus esposos, de sus familiares, encontramos muchas veces que la muerte del que queda vivo es mucho más profunda y más fuerte que la del que partió. Por eso que nuestro proceso de duelo transformador tiene que ser sobre nuestra propia muerte, sobre nuestra propia Pascua, cambiar la palabra muerte por Pascua, la Pascua que termina en resurrección, la Pascua que termina en vida, en esperanza y en paz. Esas tres palabras. Recuerda, el dolor da paso a la paz, la tristeza da paso a la esperanza, la muerte da paso a la vida. Mis queridos hermanos y hermanas, al mirar la cruz de Cristo, podemos encontrar el consuelo, podemos encontrar esa esperanza. Y quiero cerrar este momento de reflexión, que lo hagamos orando, que lo hagamos entregando, porque yo creo que este espacio, más que un espacio formativo, tiene que ser un espacio de oración. Nosotros tenemos que aprender a crecer más en el espíritu. Tenemos que aprender a ir más adentro, ir corazón adentro. No es a modo de publicidad. Le he puesto así a mi programa de radio en la emisora Minuto de Dios. Un viaje al corazón. Frente a nuestras muertes diarias y necesarias, necesitamos hacer un viaje al corazón para poder vivir el proceso de duelo descubriendo dónde me está tocando más, dónde me está doliendo más, dónde necesito sanar más. Por eso en esta noche, amado y bendito Jesús, queremos, Señor, alabarte y bendecirte por tu presencia en nosotros. Queremos, Señor, darte gracias porque nos hablas al corazón en la figura y en el signo de la cruz, el signo esperanzador de la cruz, el signo vivificador de la cruz. Aquel signo que para el mundo es muerte, que para el mundo es dolor, que para el mundo es castigo, para el cristiano es el árbol de la vida. Para el cristiano es el lugar del nuevo nacimiento. Para el cristiano es el lugar de avanzar, seguir adelante. Y para eso necesitamos desmontar de nuestras certezas que yo no puedo salir de este hueco. Saca eso de tus certezas y permítele que el Señor pueda ser el que haga su obra en ti
Permítele que el Señor pueda ser el que continúe su vida en ti. Permítele que sea el que sostenga la dificultad de ese camino. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos. Te pedimos, tu Espíritu Santo, que nos levante, que nos devuelva la vida, que nos llene de esperanza. Permítenos, Cristo, por medio de tu corazón, que podamos vivir este proceso de duelo con la certeza que aunque el sufrimiento es real, la vida eterna en Cristo es nuestra verdadera esperanza. La luz de Cristo, que en un principio parecía un signo prácticamente imposible de ver en medio de mi proceso de duelo, está ahora haciéndose visible. El Señor nos ha regalado su Espíritu. El Señor nos ha regalado su luz, el mayor signo de victoria, luego de haber pasado por esa cruz. Que podamos vivir nuestro duelo con fe, sabiendo que la resurrección es esa promesa final. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponga la cámara, padre. A que nos deje ahora la bendición. Claro que sí. Bueno, un momento que siento que desde el corazón, compartiendo el corazón con todos ustedes, puede hacer más llevadero este proceso de transformación que seguramente todos hemos vivido en algún punto de nuestra vida, como se los decía. Y espero que haya sido de provecho. Si tienen comentarios, reacciones, preguntas, bueno, con todo cariño. Y si hay el tiempo, pues las Sí, escuchamos. sí, sí, padre. Si alguna persona desea hacer una pregunta sobre el tema, por favor, si no, para que el padre nos dé la bendición. Prendan su camarita o su micrófono o ponen la manito. Si no, quiere decir que todo está perfecto. Vamos a ver si escribieron algo, padre. Padre, buenas noches. Buenas noches, Keila. Padre, yo me vi la cabaña Ujú. y también es verdad, al principio no la entendía, no la entendía. De hecho, alguna vez empezando mi proceso de pérdida, de duelo, eh, alguien me la recomendó, un muchacho que canta en la parroquia de la cual yo soy servidora. Y Ujú. la primera vez que me la puse a ver me quedé dormida, no sé por qué. Y 2 años después que decidí vérmela otra vez, la entendí. Y ahora con lo que usted está explicando, veo que no estaba equivocada en las apreciaciones que yo misma hice de la película, porque yo me la vi sola, no estaba con más nadie como para comentar entre los dos ni nada. Entonces, sí, la verdad es que la charla que usted dio hoy es bastante, suma bastante a este proceso. Bendito Usted sea. hoy dijo palabras clave. Bueno, lo que le presté atención a la película, sí, yo no entendía por qué Dios se mostraba como una mujer, por ejemplo, pero de hecho la parroquia, bueno, esa duda la despejé un poquito el día que tenemos un cuadro acá en la iglesia